Amados, muchísimas bendiciones. Nos encontramos aquí en una entrega más de este espacio, Vivir Cristiano. Muy agradecidos del Señor, como ustedes saben. La última vez que tuvimos esta visita por aquí, la verdad que dejó esto encendido, señores. Hablamos de soberanía, libre albedrío, voluntad de Dios, cuántas cosas. Hablar de soberanía sin nosotros establecer de manera clara y precisa todo lo que tiene que ver con el orden de Dios dentro del reino de Dios, yo creo que quedaríamos entonces con un poco gacho. Es la razón por la que quisimos una vez más traer a este espacio a esta mujer, la cual bendigo y agradezco que haya aceptado la invitación. Porque miren, señores, lo que aprendimos de verdad que fue sin desperdicio. Y yo sé que hoy promete más. Bienvenida, Kenia Demir. Ves, la presentación de hoy está mucho mejor. Ahora sí está diciendo a quién le pertenezco en la tierra. Oh, claro que sí. Bueno, le perteneces a Dios en la tierra, pero es que precisamente es de lo que venimos a hablar el día de hoy. Cuando ella vino al programa pasado, yo quise especificar acerca de lo que ella representa en mi vida, que es más que una amistad, que es más que una hermana, es la persona que Dios ha escogido para que sea mi mentora y sea la persona que dé cobertura espiritual a mi vida. Estas conceptualizaciones son una de las, podríamos decir, circunstancias que han llevado a la iglesia a un desequilibrio, por una parte, por la falta de entendimiento correcto, por la falta de conocimiento, y también de la aplicación correcta de lo mismo. Cuando la otra vez que te invité, yo especifiqué y lo dije que es esa persona en mi vida. ¿Por qué? Porque yo creo en el orden que Dios estableció. Y hoy tenemos una iglesia y una generación que debido a la cantidad, y lo voy a decir de manera clara, a mí me dijeron que en este programa no se habla sin filtro, se habla sin filtro. Eso me dijo el productor. Claro que sí, se habla sin filtro. Vamos a ver si es cierto La eso. razón por la que quiero especificar esto es porque esta generación, lamentablemente, ha pasado por la mano de muchos sinvergüenzas. Esa es la palabra, no hay otra. Muchas personas enganchadas al ministerio, muchas personas que de alguna manera u otra se creyeron el cuento y entonces han traído lo que es un desorden al cuerpo ministerial, al pueblo de Dios, en donde ya tenemos una iglesia que no sabe cuáles son los límites y dónde se establece que una cosa y la otra. Especifico. Cuando leemos en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 11 al 16, dice, y él mismo, refiriéndose a Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y a otros pastores y maestros. Aquí dice que Dios los constituyó a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ahí habla para que ya no seamos niños fluctuantes y todo lo demás. Pero este punto, entendiendo el contexto y el contracontexto y llevándolo hasta la exégesis, entendemos que el Señor constituyó. Y hoy tenemos una iglesia que ha autoconstituido y una iglesia que no tiene un respeto a lo constituido por Dios. Y yo quiero que de eso nosotros hablemos de manera clara y abundante. Y yo tengo muchas preguntas. Fíjate, nosotros hablamos anteriormente acerca del tema de la soberanía de Dios. Cuando tú no conoces a Dios y no conoces sus planes, esos que están escondidos en lo que es la sabiduría de Dios, eso de lo que habla Primera de Corintios 2, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre. El contexto de ese versículo es, si el príncipe de este siglo hubiese sabido, no crucifica al Rey de Gloria. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque hay muchos escenarios que en este momento Dios está permitiendo perfectamente.
yo no puedo hablar del reino de Dios como si en el reino de Dios no hubiera un Dios que controla todo. Así que toda la locura que está pasando están siendo permitida por Dios porque se está manifestando otras cosas. Entonces, lo que nosotros necesitamos encarar es cómo poder diferenciar o entender en medio de lo que Dios está permitiendo lo que a mí me corresponde si yo soy una nueva criatura, si yo nací de nuevo. Esto me ocasionaba a mí en el pasado. Yo caí en crisis de manera constante cuando yo llegaba a los lugares, cuando yo iba a los lugares y yo no entendía por qué Dios me mostraba tanto pecado. Porque yo veía lo que Dios me mostraba en silencio, hasta un día que Dios me dijo, hija, cada circo tiene su payaso. Cuando yo entendí ese concepto, yo empecé a darme cuenta que muchas de las cosas que Dios mismo está permitiendo es porque el corazón es porque el corazón de las personas es lo que está demandando. Y esto te lo puedo probar en Romanos capítulo 1. Dios al hombre que no tiene en cuenta cómo darle la gloria a Dios de manera debida, porque no es yo glorificarlo a mi manera, sino glorificarlo como Él dice debe ser glorificado. Dios lo entrega a sus propias pasiones. Entonces hay gente que su pasión es el ministerio, pues yo te doy el ministerio, toma. Hay gente que su pasión es ser usada por Dios. Pues Dios te permite tener dones y te permite experimentar y exhibir sus dones. Pero también la misma Biblia habla de la edificación, de mire cada quien cómo edifica. Al final del trayecto, ¿cómo esa gente edifican desde la óptica de Dios? ¿Edifican de manera correcta? Entonces, ciertamente hay aparentemente un desorden que lo que está revelando es lo que Dios va a traer en los tiempos finales a la iglesia, que es su iglesia, no a la que yo creo que es su iglesia y no lo es. Muy importante. Entonces, mira, hace un tiempo yo estuve en Miami y allí estuve escuchando una conferencia que me pareció súper interesante. Y surgió en mi mente una pregunta. Yo dije que los pastores están en peligro de extinción. Se lo dije yo. No estoy diciendo que es una verdad, pero yo lo expresé, señores, los pastores están en peligro de extinción. Y después, dentro de mí, yo volví y dije la frase y dije, no. No es que los pastores están en peligro de extinción. Es que hay crisis que revelan los verdaderos pastores. Qué bueno que atinaste a entender lo que realmente hay detrás de eso que percibiste momentáneamente. Me acabas de llevar a Colombia, a cuando yo estaba en el viñedo. La experiencia que yo tuve con el viñedo verdadero y con el viñedo falso. Nosotros estábamos mirando un viñedo, de hecho queremos hacer un documental de Yo Soy la Vid desde ese lugar, y en ese momento yo recuerdo que a nosotros en un viñedo nos estaban explicando todo. Yo me sentía que estaba en el viñedo real, hasta que en un momento yo veo que entra un hombre a una parte del viñedo muy lejano, y yo le pregunto a la que nos está conduciendo, ¿y ese señor que está ahí quién es? Y ella me dice muy tranquila, él es el labrador, él es el que trabaja la vid. Y yo le digo, yo puedo ir a hacerle una pregunta, yo quisiera ir con la cámara. Y ella me mira con una autoridad que me refrenó, imagínate, refrenarme. Y me dijo, no, tú no puedes entrar allá. Yo le digo, ¿por qué? Porque ese es el viñedo real. Y en ese momento, lo demás era una simulación. En ese momento el Señor me habló de tal forma que en la conciencia de Dios como Padre, Dios como labrador, Dios como dueño de la vid, vino a mí, me cambió la óptica de muchas cosas. Wow. Porque en ese momento Dios me dijo, cuidado, porque tú has estado hablando muchas veces de la vid falsa, creyendo que es la verdadera. Muy tremendo. Entonces, cuando yo entendí que el labrador tiene gobierno sobre su vid, entonces pude manejar las cosas alrededor desde otra óptica. Y busco lo que Dios quiere que yo aprenda de esos escenarios. Entonces, aquí, cuando Dios constituye, no hay diablo que desconstituya. El problema es que muchas personas le están llamando pastor a quien Dios no le ha llamado pastor. Y muchas personas tienen kiosco montado creyendo que es iglesia cuando simplemente más es un lugar de reunión de gente. Dios mío. Entonces, ¿qué es ser un pastor, Kenia? Jesús me enseña lo que es ser un pastor. Es alguien primero que tiene una conexión con Dios tan real que puede tratar a las ovejas del Señor como Dios quiere que sean tratadas.
Los pastores necesitamos entender que no estamos para satisfacer a la iglesia con nuestros caprichos. Estamos para enseñar a la iglesia a ser alimentada con la palabra de Cristo. Amén. Entonces, lo primero que un pastor es alguien que lo que le da a la iglesia es la palabra de Cristo, no sus propias opiniones, no sus propias Ni enseñanzas. cuento de No, mi mamá, de ni- mi papá, de mis hijos, de mi casa, Testimonio, de mi familia. no. El pastor- Testimonio y testimonio. Porque el pastor sabe, No es que el testimonio esté mal, el asunto es que de alguna manera es la palabra que tú tienes que el estar pastor plantando, sabe que enseñando. la vida de la oveja depende del pasto que come. El pastor entiende el propósito del por qué a él lo colocaron en ese rebaño. Es para alimentar a esas ovejas que luego van a ser utilizadas para el propósito de ese rebaño, ya sea como el pastor determine, y en este caso el pastor de pastores es el Señor. Entonces, un pastor, lo primero que tienes que saber qué es lo que Dios determina para las ovejas. Por eso muchas veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el tema de lo que conlleva las redes sociales, lo que conlleva la publicidad masiva, lo que conlleva el mensaje generalizado, porque cuando Dios te entrega un grupo de ovejas, la palabra es para esa gente que está ahí, no para los que están allá. Así es. ¿Entiendes? Y si tú no tienes esto claro, no vas a ser eficaz en alimentar al rebaño que a ti te corresponde. Entonces, un verdadero pastor conoce primero el pasto que le corresponde a ese rebaño. Wow. Es lo primero que el pastor tiene que saber. Y cómo sacarlo hasta el punto de alimentarlo. Porque el propósito principal de nosotros como pastores, lo dice aquí Efesios. Vamos a leerlo. Aquí dice, tú estabas leyendo en Efesios 4, ¿no? Sí, Efesios 4. ¿Tú lo puedes volver a leer, por favor? Que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio Fíjate quién los hace, quién lo constituye Dios. ¿Para qué? Para la perfección y la edificación. de los santos, pero ¿para qué? Para la preparación de la obra del ministerio. Entonces, el pastor tiene que saber que su primera función cuando da la palabra es formar el carácter, no para que se parezcan a los mundanos, disfrazados de ministro, sino para que se parezcan al Señor Jesucristo. Y a veces esta preparación va a requerir mucho, no solamente entendimiento, sino carácter. Porque en los rebaños hay muchas ovejas especiales y todas tienen su peculiaridad. No hay una mejor que otra, no hay una que deba ser más importante que la otra. Cada una tiene una marca, cada una tiene una esencia y debe el pastor saber cómo yo voy a trabajar, cómo yo voy a alimentar a esta y qué voy a hacer con esta. Hay ovejas que le encanta estar saltando porque son saltarinas de manera natural. O sea, le gusta ese Esas son las canto. que están aquí, están allí, están O sea, aquí, le comen de gusta aquí. la saltadera. ¿Qué hace el pastor? Cuando realmente la ve en peligro, le quiebra la pata. O sea, a veces nuestro carácter es tan saltarín que si tú no le quiebras la pata a tiempo, lo que tú estás haciendo que esa oveja luego corra peligro. ¿De qué? De que sea herida y la sangre de un lobo pueda realmente percibir la sangre de esa oveja y al ataque. final la ataque. Así es. Entonces, todo este trabajo pastoral se aprende, no es en el ejercicio del pastorado, es en el carácter con el que se forma el pastor. Hablemos de eso. Yo sabía que por ahí era que tú querías. Hablemos de eso, porque te voy a decir algo de modo personal. Por ejemplo, a En mí mi me toca experiencia. preparar gente en eclesía para la obra del ministerio. Tú no tienes idea de cómo yo planifico muchas veces probarle el carácter a los que son iracundos. De hecho, la Biblia registra que el Señor le dijo a Moisés que probara gente. Y a Gedeón le dijo también, prueba a la gente que va contigo a la A los guerra. que son fieles. A los que son fieles. Pruébalos, Porque, claro, pruébalos con el tiempo. Haz lo que... Ahora mismo acabo yo de tener un buen escenario ahí atrás, porque es que nosotros a veces no entendemos cómo que Dios prueba el carácter de nosotros los pastores con las ovejas. A veces usted cree que la formación suya va a ser en un instituto. La mayoría de gente formada en un instituto no califica para ser pastor en este tiempo. No para nada. Una pregunta. ¿Has notado cómo el pueblo ha cualquierizado el llamado pastor, profeta, maestro, apóstol, Es que no... evangelista? ¿Has notado que esta generación ha cualquierizado este ejercicio, este llamamiento?
Perdón. Reina, realmente eso no es así. Lo que pasa es que nosotros, como estamos en un marco pentecostal tan desorganizado, en el marco pentecostal sí ocurre mucho eso, pero hay muchas denominaciones que de una u otra manera están haciendo el trabajo, están lidiando con el pecado, están formando a la oveja, algunos están cayendo en pecado, Dios los está formando, los está trabajando, pero no están en este tema de faranduleo que se ve de este lado del pentecostalismo, a donde nos toca estar. Entonces, cuando esto no está claro, sí hay desequilibrio, sí hay desbalance. Entonces yo voy a hablar del lado de los desbalanceados, donde me toca estar, porque a mí me toca mucho compartir con grupos pentecostales, personas que idolatran la unción, pero desprecian el carácter de Cristo. Otros idolatran la santidad, pero menosprecian y pisotean el amor. Tú te das cuenta del desequilibrio que hay, del desbalance. Y esto es parte del desorden dentro de la iglesia. Y eso es parte de lo que está provocando un desorden. ¿En qué área? En la formación del carácter, de la piedad, de la paciencia, del amor, de la benignidad, de lo que realmente a nosotros nos define como cristianos. A mí no me define como cristiano mi responsabilidad. No. O sea, ¿por qué digo este tema? Porque una de las cosas que está provocando mucho conflicto en el pueblo del Señor es no entender a qué yo me debo. O sea, tu llamado en una empresa no es el mismo llamado en el cuerpo del Señor. Y la prueba que Dios te da para ejercer tu llamado empresarial no es la prueba que Dios te da para ejercer tu llamado a nivel ministerial. A veces nosotros simplemente aprendiendo a esperar, aprendemos. A veces cuando tenemos el relojito sonando y te llegan tarde y no te llegan a tiempo, tu carácter pastoral es probado. Total. ¿Entiendes? Tu carácter ministerial, sobre todo para y eso es aquellos hablando en algo simple. Que venimos del carácter de la perfección. De ser trabajados en el carácter de la perfección. Ojo, en el famoso carácter de la excelencia. Hay mucha gente que en nombre de la excelencia ha matado a los hijos de Dios. Totalmente. ¿Pero por qué? Porque la excelencia me hace quedar bien a mí. Y yo que soy la cara del proyecto. Y quiero confesarlo, o sea, yo fui una de esas pastoras que demandaba excelencia y tiene que quedar perfecto porque es para Dios. Pero mentira, al final, el figureo es para ti. Pero al final quedó bien porque lo hicimos. Ni siquiera porque Dios se movió. Quedó bien porque lo hicimos. Quedó bien porque pusimos nuestro empeño. Quedó bien por tal cosa. Pero al final tiene que quedar bien porque Dios esté, porque Dios se agrade, porque Él le guste. Porque de alguna manera... Mira, Reina, perdóname que te interrumpa. Es más que eso. Es más que eso. A veces Dios nos permite simplemente preparar un evento para ver qué tan hermanos podemos ser. Yes. Qué tan capaces somos para cubrir la falta de aquel que no pudo llegar a tiempo. ¿Cómo lo cubres? ¿Lo cubres con palabra de murmuración? ¿Lo cubres con enojo? ¿O lo cubres entendiendo que realmente pudo haber pasado algo? Simplemente no pasó nada porque el carácter de esa persona está siendo formado. Entonces, la incapacidad que nosotros tenemos de formar ministros a la luz del carácter de Cristo está ocasionando que muchas áreas del carácter nuestro se ha expuesto. Nosotros hemos extrapolado lo que un trabajo es a la obra, y muchos lugares, en vez de ser iglesias, lo que son empresas con vestimentas espirituales, pero tú entras allí y ciertamente tuve un lugar que funciona bien a los ojos de la excelencia, pero ¿cómo es el carácter genuino de los que están detrás? O sea, ¿cómo tú preparas a un ejército de gente para que pueda lidiar con que alguien quede mal? Con que alguien sea ladrón, con que alguien sea mentiroso, con que alguien murmure, con que alguien no tenga el mismo criterio que tú. ¿Cómo tú puedes lidiar para que en medio de ese escenario las personas puedan ver el orden genuino de Dios? Que, ojo aquí, es establecer a Cristo a través de todo lo que yo hago. Amén. Si yo no tengo esa marca, si yo no tengo ese sello, si yo no tengo ese carácter que al final tiene que definirme como Cristo dice que es el carácter de los que son hijos de Dios, entonces yo como pastora no estoy haciendo el trabajo. Por ejemplo, que decía la visión de Eclesiastés es Efesios 4. Formar gente para la obra del ministerio. O sea, ¿qué me toca a mí? A veces me va a tocar ofender gente para yo saber qué medida de perdón tiene. ¿Realmente son rencorosos? ¿Realmente hay que meterle para adentro la cuchilla para sacarle la semilla de iniquidad que les hace ser rencorosos, amargados, hipócritas, mentirosos?
O sea, Dios no desecha a sus ovejas porque sean imperfectas. Dios perfecciona a sus ovejas a través de darle el carácter de Cristo. Y esto cuesta. Tú sabes que por muchos años, y muchos pastores, incluyéndome, trabajamos mucho las congregaciones a través del hacer y no del ser. La gente era por lo que Por hacía. eso colapsó todo. Colapsó. La gente era por lo que hacía y no por lo que era. Porque cuando les tocó ser lo que hicieron, dañó todo. O sea, dañó todo lo que, porque no manifestaron el amor. Lo que sucede, Reina, que el amor no es algo que se aprende porque se te predica. El amor se aprende como modelo de alguien que te lo enseña como referencia. Eso es así. Y el gran dilema de nosotros es que yo no puedo enseñar a amar si yo no he aprendido. Y aprender a amar requiere que tú tengas de Cristo una revelación que Dios mismo es quien te la va a dar. Por eso necesitamos descansar en la obra de gracia, porque tampoco es algo que humanamente lo podemos provocar. Total. Por más que yo quiera hacer crecer a un árbol, a mí no me corresponde el crecimiento es Dios que lo da. A veces hay alguien que está a mi lado creciendo en paciencia, pero me lleva a mí al tope porque ya yo crecí. ¿Cómo lidiamos con eso? ¿Cómo lidiamos con esa gente que tú dices, no está al nivel, pero es que, ¿qué es eso de nivel? Mira, esa ¿qué profecía, realmente? cuando yo escuchaba esa profecía, a mí me daba como que, ay, Que Dios digo, te va a llevar a otro Dios te nivel. va a llevar ¿a qué nivel? Si en el espíritu no hay nivel. En el espíritu hay una dimensión que tiene que ver con conocer a Jesús. Amén. ¿Cómo lidiamos? Y una revelación. Tenemos que ser equilibrados porque el amor a veces conlleva corrección. El amor conlleva romper la pata de la oveja quebrada. Una vez el Señor me mandó a donde una oveja, que esa tenía un manto de rebelde que yo no había conocido a nadie. Dios mío, esa la rebelión se le olía de lejos. Esa tenía los guantes puestos en la mano y en los pies. Eso hace muchos años. Y el Señor en oración me dice, vete y quiebrale la pata. Digo yo, ¿a quién esa fiera? No. Pasa de mí esta copa, yo hasta un canto. No, dímelo a mí cuando yo me tuve que dirigir a San Francisco hace como 4 días, 5 días. A plena, yo durmiendo, párate y vete a edificar allí. Ay, no me hagas recordar eso. Y cuando me tocó llegar a la casa de ella, que yo vengo a decirle, Dios me mandó a algo aquí. ¿Cómo tú estás? Y yo orando en el espíritu, porque yo no sé cómo que le voy a romper la pata, o sea, no sé cómo que le voy a quebrar ese ego, ese orgullo, para que realmente se le pudiera evitar un dolor mayor. Ese es el punto. Se le pudiera evitar un dolor mayor. Cuando empieza a hablarme de cómo está, recuerdo que el Señor me dice, entra por ahí. Y la miro y le digo, tú no tienes idea del nivel de orgullo que tú manejas. Mira, tú sabes cuando una gente se va... Se prendió en orgullo. No, cuando una gente se va tramutando, como dicen los evangelistas esto de ahora. No, fue que pasó así, como que... Pero al final decía, pastora, gracias, porque si usted no va a romperme esa pata, en mi trabajo yo no hubiese podido soportar la prueba, porque Dios permitió que alguien menos capacitada que ella comenzara a ser su jefa. Mira, no hay una cosa más terrible para un responsable que le toque ser dirigido por un irresponsable. Uy, eso es fuerte. No hay cosa más terrible que para un perfeccionista que le toque de jefe a alguien que de perfección no tiene nada. No hay cosa más terrible para alguien que trabaja, que sea diligente con su trabajo, que le toque un jefe que es tirado y que luego va y expone lo que tú le das como que fue el que lo hizo. Sí. Eso, mira. Tú quieres ver a alguien morirse. Y Dios es experto en hacer eso. Sí, sí. Dios es experto en poner por encima de ti gente que tus ojos dicen, no debe ser quien me guíe. No debe ser quien esté por encima de mí. No califica para estar por encima. Pero tú te imaginas a Josué y a Moisés. Cómo el Señor agarró a Moisés. Y Josué, que estaba ahí a la falda de la montaña,
Al final fue que dijo, mira, tú no vas a entrar, lo que va a entrar es Josué. Prepárame a ese, para Prepárame que ese. entre. Ve y prepáramelo. Encima, tú no vas a entrar. Yo te cogí a ti, pero no quiero ya que sea tú. Entonces, yo lo que quiero es que entre él. Él no tiene mucha experiencia. O sea, y eso para nosotros como pastores, Eso es fuerte. para nosotros como ministros, es sumamente importante cuidar el ego, cuidarnos del orgullo, cuidarnos de la intención nuestra de mantenernos en un lugar que Dios no quiere que estemos. Así es. Porque nosotros no somos estáticos. Nosotros constantemente estamos experimentando cambios. Y movimientos. En movimiento en el Señor. A veces te toca ser un escalón para que uno sube, pero a veces te toca ser escalón para que otro baje. Sí. Y necesitamos entender y tener una conexión con Dios para saber cómo establecer el orden que Dios quiere en su iglesia, no lo que yo quiero y yo interpreto como orden. Entonces, cuando hablamos de orden, tengo aquí unas cuantas preguntitas. Ay, porque, déjame beber agua. Porque hay hoy, gente, señores, Dios tenemos mío, un público aquí, lo que pasa es que ustedes no lo están viendo. Entonces, ese público me va a mandar algunas preguntas a mi WhatsApp y yo se las voy a hacer a la pastora. Y algunas, si la pastora también me deja, yo les puedo responder, pero yo quiero que sea ella mejor. La voy a meter mejor a ella al medio. yo tengo esa gracia. Pero hay un punto con esto, Kenia. ¿Cuándo se deja, o cuándo se traspasa una línea? Porque mira algo que he visto. La iglesia de este tiempo tiene una conceptualización de la autoridad muy distorsionada, pero de la misma manera, también los ministros. Aquí como que ¿De qué tú quieres que te hable? ¿De los ministros? ¿De nosotros? Primero nosotros. Ay, porque sí, yo creo que déjame. es a nosotros primero. El ego empieza por ahí. por Y luego ahí. entonces vamos a tratar la parte del pueblo. Pero el manejo del conocimiento de la autoridad. Sí hemos visto incontables veces cómo el mal uso del entendimiento del concepto y de la aplicación han llevado a la destrucción a muchos, a descarriarse a otros. O sea, al caos total. ¿Dónde se establece el límite en cuanto a esto? Porque hemos hablado acerca de cómo, ¿verdad? Se puede desempeñar, cuál es la función de un pastor, cómo un pastor debe dirigirse, manejarse y todas las cosas con las que se lidia. Y ciertamente el trato con las ovejas. Pero no menos cierto es que en este momento hay una aplicación pero muy por debajo de lo real, de lo que es la autoridad. Yo pienso que esto tiene mucho que ver con la forma en que nosotros llegamos al ejercicio del ministerio. Muchos pastores, tristemente, llegaron al ejercicio del ministerio a sanar su estima ahí arriba. Eso es caótico. Tú no puedes llegar a un altar a sanar nada porque a ti te toca llegar ahí con una madurez. Amén. Por eso es que cuando a Pablo lo llamaron, él tardó 14 años de ejercer lo que a él le tocaba. Y cuando nosotros no tenemos claro esto, cometemos muchos errores. Un ejemplo. Ustedes tienen que pedirme permiso. Yo les voy a decir algo. Yo cometí ese error por muchos años. Y yo yo públicamente, yo sé que yo estoy, lo mío, en nuestro podcast de cero apariencia. Y eso se usa todavía. Yo trato. ¿Tú sabes qué es eso? Paternalismo y autoritarismo. Una locura. Cuando tú le enseñas a la iglesia a que tiene... ¿dónde está pedir la cámara? permiso por todo. ¿Cuál es la cámara? Que la pastora tiene que saber, que la pastora tiene que saber. Por muchos años yo practiqué eso. Ponme ahí, ven. Acércame, porque yo quiero decir esto con claridad. Cuando un pastor necesita que las ovejas le pidan permiso para dónde va, ese pastor tiene un serio problema con autoridad. Ese pastor no sabe entender lo que es su posición como ministro del Señor. A usted no lo pusieron para que le pidan permiso. Usted está haciendo en ese momento, utilizando el control para sostener lo que Dios no le ha dicho que sostenga. Así es. Entonces, un pastor no está para meterse en la vida de las ovejas más allá de lo que la congregación amerita. Si usted hace eso, usted tiene que estar operando desde la mentalidad jezabélica. ¡Boom! Yes. Y me saca un reel de eso, por favor. Yes, sí, eso hay que hacerlo. Mira, por ahí, por el año 2000... Espera, reina, porque a algunos le va a responder la mente y le va a decir, no, es que yo quiero cuidar. Déjeme decirle, nosotros no estamos para cuidar lo que Dios es quien tiene que cuidarlo. Sí. A nosotros nos toca, de hecho, enseñarle a la oveja que decida, a que evalúe, a que piense. Cuando y que sepa saber lo que es bueno y lo que es malo. Cuando usted sabe escoger entre lo bueno y lo malo, que fue lo que le dijeron a Cristo en Isaías, claro. Usted va a aprender a escoger entre lo malo y lo bueno.
entonces usted está haciendo un buen trabajo pastoral, porque usted está dejando que la oveja discierna por sí misma y aprenda. Cuando nosotros hacemos eso, tenemos que preguntarnos si tenemos temor y queremos mantener a la oveja por nuestra propia fuerza o porque realmente Dios es quien sostiene y mantiene el rebaño que Él mismo le ha puesto a pastorear. Ojo ahí. Sí, mira, por ahí que decía que por el año 2013 yo fui expuesta yo puedo decirte que a un errado conocimiento. No voy a decir otra cosa, un errado conocimiento. Y yo recuerdo que yo decía, pero es que yo como que esto no es. Pero tú sabes como yo siempre he sido, para ese tiempo tenía una autoridad que representaba. Es que para ese tiempo, Reina, se estaba utilizando mucho el famoso librito de los escuderos. Para ese tiempo llegó la moda de los escuderos, y cuando tú extrapolabas eso a las figuras de Hollywood, tú veías el mismo modus operandi. O sea, un pastor llegaba, un séquito de gente al lado, el que cargaba esto, y el pastor así, subido hasta allá arriba, como un pavo real, Dios. Opuesto a nuestro Señor. Qué locura, ¿eh? No, pero una locura total. Entonces aquí voy. Cuando en ese tiempo, ¿verdad? Estaba esa situación, fue algo que yo la manejé, pero por ahí, por el año 2018, el padre comienza a trabajar conmigo en esa área específica. Y yo comienzo a ver y yo comienzo a decir, pero que esto no es normal. Es que el que quiera, es que yo no puedo estar reteniendo gente o procurando que la gente esté porque yo le diga que esté, no el que quiera que esté y el que no que se vaya. Porque, ¿en qué sentido? En el sentido de que yo veía como que, ¿por qué tienen que decírmelo? ¿Por qué para todo tienen que hablármelo? Y el Señor comenzó a trabajar conmigo eso. Y en un momento yo me paro y digo, no. Es que aquí usted es libre de hacer lo que usted entienda. Vamos a cambiar esta mentalidad. Y de repente comienzo a notar la resistencia, porque te voy a decir esto, aquí es que voy. La resistencia de la gente, porque es que hay gente que también necesitan sentirse validados con un permiso. Pero precisamente es como poniendo en ti también la responsabilidad. Yo fui pero yo pedí permiso. O sea, no consultó con Dios, pero está el problema del pastor que ciertamente la codependencia pero pastoral. La codependencia es una cosa Muchas terrible. iglesias en este momento están pastoreando a través de las emociones, no a través de la palabra. Por eso hay tantos cristianos debilitados. Si hay algo que a mí me hace sentir triste es ver a un hijo de Dios que ya yo sé que es hijo de Dios porque yo he visto fruto en su vida, pero lo he visto tan debilitado emocionalmente porque en vez de darle la palabra, lo que le dieron fue entretenimiento. Les enseñaron a ser atraídos a través de panes y peces y no a través del carácter que multiplicó el pan y el pez. Entonces, esto tiene un efecto boomerang. Total. Porque tú lo que estás haciendo es debilitando a aquel a quien tú tienes que fortalecer con la palabra de verdad. Y un día tenemos que sentarnos en este escenario sin tiempo. Porque, sí, sin tiempo, Kenia. Porque es que lo que vamos a hablar va a ser precisamente de la experiencia que te tocó vivir. Espera. La mía no. De la experiencia que te tocó vivir a ti con este ser mortal que está aquí. Sí. De trabajar todas esas áreas, porque yo pienso que mire, a mucha gente tú me dejas. Claro que sí. ¿En serio? Porque sí, es que tú sabes muy bien que el Señor me ha permitido trabajar desde ese punto del cero apariencia. El proceso de verdad que el proceso transición tuyo ha sido terrible. O sea, yo nunca había visto a una persona ser expuesta a tantos procesos de dolor con la finalidad única de destruir un yo que necesitaba ser aniquilado por completo. Totalmente. Y ese carácter de Cristo. Y sin que se te tocara el manto pastoral. Es una cosa, son esas cosas que... de verdad que sí. Para mí es como que... Yo creo que cuando me toque el escenario de yo poder hablar abiertamente de todo lo que me ha tocado vivir en este tiempo, vamos a edificar mucho el cuerpo de Cristo en la trituración, la maduración y el aceite. Realmente realmente yo puedo decir, porque Dios me permitió estar cercana, yo creo que a todos los procesos después que tu esposo murió. Sí. Después que el pastor Tineo murió, y hoy conozco al que es tu esposo, que lo amo un montón, es anciano en la congregación, es uno de los ancianos quizás con lo que
O sea, cuando yo pienso en cómo Dios orquestó el matrimonio tuyo, yo no veo a otro hombre. Me lo mandaron transicionado, porque como yo estaba No, en el es que proceso mira, de transicionar, mira. necesitaba a alguien transicionado. Mira, como ese hombre se para. No, es que ella va a vivir lo que dice la palabra. Pastora, venga acá, necesitamos hablar esto. Alíñeme esta parte aquí, porque es que lo que dice Cristo es lo que ella va a vivir. O sea, el que no ha visto tus lágrimas, o sea, yo no se me olvida ese día que tú estabas en un aeropuerto donde Dios estaba, híjole, como dicen los mexicanos, al solo acordarme eso me da miedo. Los procesos han sido fuertes. No, es que eso no se puede ni siquiera hablar. Y verte hoy, o sea, ¿hace cuántos días yo fui a tu casa? 4. Hace 4 días que Dios me para de mi cama a decirle, dile que pare la boda. Que no quiero que se case a donde ella quiere hacerlo. Y tener que verte perder 200 y pico de miles de pesos y decir, esto yo lo iba a decir el domingo, pero ya se fue ahora. Y decir, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Después de tú decirme, porque a mí fue que tú me dijiste, mira, mana, yo quiero cumplir el sueño. Y yo dentro de mí, ¿cómo le digo a esta tipa? Que Dios no le va a cumplir sueño. ¿Entiendes? ¿Cómo tú desgarras el corazón de alguien de esa manera? Pospon lo que tú estás pensando Y después para el tiempo que tú yo llegar determine. en nombre de que soy la pastora. Espérate, con esta vengo rápido porque tampoco me puedo quedar esta noche. Vengo a decirte que Dios dice que pare tu boda. Tu sueño no va. Y yo verte como una... No, es que eso yo debí grabarlo. Yo debí decir al productor tuyo, ven, vamos allí. O sea, verte respirar y decir, no quiero nada que no venga de Dios. O sea, yo me pregunté en ese momento, y Dios la dejó llegar hasta aquí para enseñar este testimonio de obediencia. O sea, Dios nos permitió, o sea, ver a Dios derribarte los planes. Todo. O sea, ver, tú sabes, no es lo mismo testificarlo que verlo. Claro. Y yo estar ahí. Y que él te diga, no es, mira, no es que yo no la quiero, es que tú la tienes que posponer hasta que yo diga, o sea, hasta nuevo aviso. Exacto, linda. y la vas a hacer donde yo diga, Donde no yo donde diga, tú no quieras. donde Y tú con la quieras. gente que yo quiera, no con lo que tú quieres. Exacto. Porque luego te da una visión de la manera en que te la da y te dice, ok, esto no va. Y te lo manda a decir con una muchachita que proféticamente no tenía, por así decir, ningún oficio profético. O sea, fue que te lo pusieron todo. Y luego verte con esta cara al otro día de decir, mana, voy a llorar este luto, pero el lunes me paro como que... Como que no pasó. O sea, es decir, espérate, no me lo están contando. Yo estoy viendo a Dios triturar otra vez este carácter para llevarla a hacer lo que Cristo quiera. Me recordaste ayer y hoy lo que es parte del Via Crucis del que es crucificado. Sí. Hay una parte en la crucifixión que se llama la deshonra. Y ante los ojos de los hombres, tú podías haber sido deshonrada al cancelar la boda, porque ahora es que la gente va a saber, porque los que vean este video es que van a saber, porque yo lo estoy diciendo. Pero saber yo que fue Dios que te paró. Así es. Y ver tu actitud es literal, es decir, a esta tipa no le importa lo que la gente va a decir, porque ese es el escenario perfecto para los que murmuran, critican, los que señalan, Total. los burlones y los demás. No, y que él me dice, pero, escucha, porque esto no es parte del tema, pero ya entramos Porque ahí. estamos hablando del El asunto orden. es que subo mis historias de lo que estoy preparando y todo lo demás. Ay, qué lindo, todo está sacando bonito, todo está bonito. Ahora no lo quiero. Eso es muy fuerte, pero la verdad es que, mira, tuve una experiencia y esto sí es parte de, yo creo que una situación que la iglesia tiene que comenzar a confrontar y que los ministros tenemos que comenzar a vivir. Hace unos días yo recibí una llamada de una persona que me está invitando para un evento. Cuando esa persona me llama, me expresa y me especifica que a ella le gustaría que quieren a alguien, escúcheme, que quieren a alguien que llame gente. Que si yo conozco a algún artista, porque va a estar usted, va a estar fulano, pero entonces una gente que llame como este tipo de persona. O sea, en pocas palabras, usted le va a hablar a las personas que quieran la verdad de la palabra, la otra persona le va a hablar y va a corregir a las mujeres y va a llamar gente
que no quieren nada, pero que van a venir. Fue prácticamente eso que me dijo. Y yo no les puedo describir lo que en ese momento a mí me pasó. A mí se me metió un fuego del espíritu que yo sé que no fue mío, porque yo soy una gente que tú sabes que tengo todos los protocolos para un boche. Pero en ese momento yo le dije, mire, le voy a decir algo. Lo primero que yo quiero que usted me diga, si usted oró a Dios para invitarme a mí a ese evento. Porque si hay algo que yo me he propuesto en este tiempo de mi vida y en esta transición en la que Dios me está metiendo, es no ir, no estar en ningún lugar donde Dios no me haya llevado. O sea, si usted oró para que yo fuera y Dios le dijo a usted que me invitara a mí, yo voy. Pero si no fue así, si usted me buscó en redes y le pareció bien mi perfil y como yo predico y por eso que usted me está invitando, para allá yo no voy. Quiero que lo entienda que yo no voy. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero ir a la obra que el Padre está realizando en un lugar. Y yo quiero ir a establecer la verdad de Dios en un lugar, en gente que tenga hambre por la palabra. Yo no quiero ir para llenar un lugar. Yo no quiero ir para que ahorita la gente brinque, salte, se llene de emoción y salga igualita. Yo estoy cansada de eso, Kenia. Yo sé que tú estás igual que yo. Yo estoy cansada de ir a eventos, de ir a actividades que mueven masas, mueven emociones, mueven sensaciones, pero no transforman. La palabra de Dios es lo que transforma. Entonces, si tú me vas a invitar a otra cosa, le dije, escucha esto, y esto va para todo el que me invite. No me invite a un sitio y me dé 35 minutos, porque ¿qué yo voy a establecer en 35 minutos? ¿Qué verdad se establece? Si estamos, mira, tenemos 42 minutos tú y yo de conversación en donde estamos estableciendo una verdad del orden de Dios. El asunto está en que le vamos a dar a la adoración para que la gente brinque, salte, 3 horas y a la palabra media hora. Yo no sé si esto te parece a ti normal, o sea, esto es un desorden. Y yo de verdad le dije a esa persona, y le voy a decir una cosa, usted es una gente que Dios le ha bendecido económicamente, no vaya a tirar su dinero en un evento que ahorita usted lo que va a hacer fue que gastó y no invirtió, porque usted invierte en el reino cuando usted está haciendo lo que el reino dice que hay que hacer. Se lo tuve que decir así, porque definitivamente, Kenia, estoy en un punto en el que si usted Eso es lo que da la soberanía de Dios. Hace un año tú no ibas a decir así, tú ibas a decir, invita a fulana de tal. Exacto, no. Yo te puedo decir la verdad, ore, pídale al Señor y si Él le dijo a usted, invite a Reina, usted me invita y la palabra de Dios será llevada, pero que usted me invitó porque va a sacar un like, no me invite a mí, no voy para allá, no quiero ir. Eso es parte de... Me quedo, mira, edificando mis 3 hijos y mi esposo me parece mejor a mí, más productivo para el reino. Que yo trabaje en mis 3 hijos y mi matrimonio, que ella lleve una conferencia a 500 de mujeres. Introducir algo que da espacio a lo siguiente. Tú empezaste leyendo Efesios 4. Hemos pasado de tanto tema que yo sé que hay alguien en la audiencia aquí que dice, Dios mío, pero no se queda en un solo tema. No quedamos. También el asunto de cuando nos juntamos hay muchas cosas que hablar, pero cosas el tema es el orden de Dios dentro de la iglesia. Exactamente. ¿Cuál es el orden de Dios para los ministerios que se habla en Efesios? Una de las cosas que yo creo que se ha menospreciado es primero ser edificado dentro para luego poder edificar fuera. Yes. A veces nosotros no entendemos que las transiciones justamente vienen para que nosotros le demos prioridad a lo que tiene prioridad. La prioridad nuestra no es edificar afuera cuando nuestras casas están siendo literal derribadas porque nuestros hijos no han visto en nosotros el verdadero carácter de quién es Cristo. El caos que hay hoy día es que los hijos no han visto a Cristo en sus padres. Lo que han visto es muchas cosas menos a Cristo en ellos. Entonces, es un muy buen tiempo para que nosotros con humildad podamos reconocer dónde yo quiero ser eficaz, dónde yo quiero ser asertiva, dónde yo quiero ser precisa, en dónde Dios requiere que yo sea y que nosotros tomemos sabias decisiones para hacer eso. A veces el no tener la conciencia de quién es Dios nos hace ir a cualquier lugar a donde se nos requiera.
Porque simplemente estamos reaccionándole a un yo que quiere ser visto, a un yo que quiere ser usado por Dios, a un yo que prefiere el don antes que producir el fruto que da el carácter. Así es. Entonces, yo les recomiendo a toda mujer, por ejemplo, tú tienes un periodo, de hecho, tú debes de estar un año sin hacer nada, dedicado a tu casa, ¿tú sabías? No, un sabático no, que cuando la mujer está casada y el hombre está casado, al hombre en la Biblia, no es al hombre que le dice un año tranquilo. Un año, claro, Y eso sin ir no a la es- guerra. Y eso no es a lo loco. No. ¿Tú sabes por qué es eso? Porque las transiciones requieren de tiempo, Sí. requieren de cuidado. Y yo creo que los divorcios que hoy día hay a la orden del día en la iglesia están diciendo eso que es parte del caos dentro de la iglesia ahora mismo. Están diciendo que nuestra edificación ha sido con hojarasca, no necesariamente con oro, del cual Pablo habla. Pablo habla de una edificación que se sostiene en el tiempo del juicio. Dice, si tú edificaste con oro, con plata, con cobre, con hojarasca, con heno, la obra de cada quien va a ser expuesta en ese día. O sea, mi obra no está siendo expuesta hoy. Yo no me voy a dar cuenta hoy. Yo me voy a dar cuenta cuando Dios me llame y me diga, tú pusiste por encima de lo que yo quería, lo que tú querías. Y ahí viene entonces la corrección. Muchas mujeres hoy día, para ellas no es importante aprender obediencia, para ellas es importante estar con un micrófono, desatando misterios, revelación, iluminación y quién sabe qué cosa. ¿Entiendes? Para muchas mujeres hoy día no es importante reconstruir un matrimonio después de la infidelidad. O sea, para las mujeres hoy día, tristemente, se llena la boca de decir, yo soporté hasta donde pude. Pero cuando el carácter de Cristo está ahí adentro, uno hace lo imposible para que el nombre y el testimonio de Cristo no sea rodado por el suelo. Entonces, a la gran mayoría de mujeres hoy día y de hombres, la pregunta es, ¿cuál es el testimonio que ellos quieren sostener? La mayoría de gente lo que está guardando es el yo. Sí. La mayoría de gente no le interesa hacer quedar bien a Cristo. A ellos lo que le interesa es no sufrir. Y en nombre del no sufrir, yo me llevo a cualquiera por delante. Uy, qué fuerte. Señores, este tema tenemos que ir acabando. Ya tenemos 47 minutos aquí. Y de verdad yo sé que este tema iba a ser largo. Pero yo no puedo, Kenia, dejarte pasar por este escenario y luego de hablar lo que hemos hablado, sin preguntarte acerca de un tema neurálgico, pero muy importante. Háblame, por favor, de los pastores y de la gente que en este momento, porque eso es parte del caos y del desorden, que ahora se consideran pastores, pero virtuales. O sea, ¿en qué sentido te lo digo? Gente que agarró una cámara y dijo 2 o 3 palabras bonitas y ya se consideran que son el llamado y escogido. Y háblame de eso. Mira, yo aprendí cuando fui a Colombia con la clasecita que Dios me dio allí de la vid verdadera. La vid verdadera. Pero perdón, esa gente que no quiere ser, estoy hablándote de la gente específica, no todo el mundo, porque no todo el mundo está en eso, pero gente que no quiere ser pastoreada. Déjala. Que no quiere ser. ¿Y a ti qué te turba esa gente? No, a mí no me turba. Yo te estoy hablando esa gente, de una situación que es parte. A mí no me turba. Literalmente me turba. A los que quieren pastores virtuales y no se quieren congregar porque entienden que sigan en eso. Sigan en la distorsión que ustedes se han hecho de idear una iglesia a su manera. Lo que yo no le garantizo a ustedes es que cuando Dios los llame, ustedes sean de la lista que el Señor le diga, vengan, manada pequeña, ovejas mías. Entonces, esa es la realidad. En este tiempo hay una gran diversidad de personas que están detrás de muchas cosas y no necesariamente de Cristo. Algo que trae mucha paz a mi vida y mucha tranquilidad es que en el reino de Dios, el gobierno de Dios realmente se establece, así que también eso debe de estar. O sea, una de las cosas que trae la madurez espiritual, Reina, es que tú aprendes a mirar lo que es importante y empiezas a dejar de ver lo que no tiene valor. Entonces, hay muchas situaciones que pueden hacer que perdamos nuestras energías. Hay muchas situaciones que pudiéramos decir, esto está mal, pero déjame decirte, es hora de que nosotros enfoquemos la mirada a lo que tenemos que edificar. Bien. La gente que no edifica siempre van a estar. Okay. Los lobos siempre van a estar. Los que ganan el dinero de manera inadecuada en el cuerpo del Señor siempre van a estar. Los engañadores siempre van a estar. Los pobres siempre van a estar. Pero Jesús en un momento dijo, tú sígueme. Entonces, todo aquel que quiera seguir a Jesús
va a ser imposible que alguien lo confunda. Mm. Mira, cuando usted quiera hacer la voluntad de Dios, dice la Biblia, que usted va a saber si la doctrina es de Dios. Entonces, va a ser imposible que sea confundido aquel que en su corazón tenga escrito que pertenece al reino de aquellos de los elegidos. Los demás hagan todo lo que quieran hacer y hagan muchas cosas. Terminamos de la siguiente manera. No es con una palabra, sino que es que no me puedo ir sin que este punto lo tratemos. Ya tenemos 50 minutos, entonces le prometo que en 5 ella lo va a desarrollar. ¿Cómo? Kenia Demir. Sí. Háblame, por favor, de tu impresión, y esto es algo, ya ves, muy personal, de tu impresión de aquellos ministros o tu enseñanza o tu exhortación. A mí me trajeron aquí a hablar de los por ministros. favor, Qué escucha. terrible. No, lo que pasa es que, bueno, tú me estás instruyendo también ahí. Que para ir a un lugar tiene que haber una concurrencia, porque si no, su presencia no va. Eso está perfecto, te voy a decir por qué. Porque al final, como Dios es dueño de este rebaño y a Dios no se le pasa nada porque Él es sabio, Él es soberano. Cuando Dios te pone esa prueba, lo único que está haciendo es que tu corazón sea expuesto. Entonces, esos ministros que le toca esa prueba, yo espero que a mí no me la pongan. Pero a ustedes, a quienes Dios le permite ser probado con esa preguntita que muchas veces mandan con email, ¿cuántas personas van a estar o ustedes esperan en el evento a donde yo voy a estar para ustedes escoger si van o no van? Recuérdense que al final le van a dar cuenta a Dios por lo que ustedes están haciendo. Dios no va a ser burlado por ninguno de nosotros. Y si a nosotros lo que nos lleva a un lugar es la multitud de gente, corremos mucho peligro, porque lo que estamos diciendo es que lo que a nosotros nos guía es la masa y no la voluntad de Dios. Boom. Y yo quiero decir algo sobre eso. Ahora sí entro a mi rol pastoral. Dale. Quiero hablarle a todos esos ministros, y tú sabes por qué es que no puedo dejar que pase por alto este punto que me parece a mí que es un flagelo, un cáncer que tiene que ser extirpado. En la vida de muchos de los que ministramos en los altares y que somos invitados a ciertos eventos a ministrar, hacer la pregunta de cuánta gente va para saber si yo voy, me lleva a mí a un solo pasaje, me lleva a mí a un solo momento vivido de mi Cristo. Si realmente nosotros vamos a ministrar y vamos a predicar a Cristo, entonces es el modelo de Cristo el que tiene que ser el punto de partida y el camino que nos lleve a ir a esa administración. Y el ejemplo que yo veo de mi Cristo es que Él dejó la multitud por ir detrás de uno solo, el Gadareno. Yo quiero hablarle a esos ministros que tienen la preguntita en su lista de peticiones para ellos personificarse, que le bajen 2. ¿Y por qué tú quieres que yo le baje en 2? No, Dime, personal. dime, ¿por qué tú quieres? No, pero deja a esa gente tranquilo. ¿Tú sabes por qué? Te voy a decir por qué. Es que si estamos predicando a Cristo. Deja de eso. El que está predicando a Cristo no cae en eso. Es cierto. Pero hay un punto. El que está consciente Lo de que quién quiero es amonestar y hacerles entender y decirles que mi Cristo, si es a Cristo que ustedes están predicando, Cristo no fue a la multitud, Cristo fue al Gadareno. Y el Gadareno era uno. Pues es ahí donde viene la soberanía y me parte a mí. ¿Sabes por qué? Es que necesitamos entender, Reina, que Dios está buscando y cada de nosotros. tiene su payaso. Exacto, o sea, nuestro corazón necesita descansar con cosas como esa. ¿Por qué? Porque eso habla de una formación distorsionada. Y cuidado, porque también Dios sabe cómo tratar con aquellos hijos que no han estado quizás en la formación que el Espíritu a ellos en un tiempo le va a entregar. Y lo que hoy han hecho como malo, mañana lo entenderán y dirán, Señor, perdóname, y avanzarán. O sea, yo creo que es muy, muy propicio que nosotros escojamos lo que vamos a edificar, que escojamos la guerra que vamos a tomar, que inclusive escojamos las enseñanzas que realmente son preponderantes en este tiempo. Es hora de quitar los ojos en la gran mayoría de gente que está llamando la atención, porque no son la mayoría. O sea, no, las redes hacen ver
que la mayoría de gente son los más conocidos y no necesariamente Y es así. no. Entonces hay muchísima gente que lo invitan y no dicen, o sea, necesitamos entender que Dios está muy claro con lo que Él como Dios está permitiendo en su iglesia. Y que ciertamente parte de lo que Él permite que acontezca, exacto, está revelando el corazón ese es el de punto. todos. Ese es el punto, que nuestra inmadurez se ve con nuestras acciones y no por eso dejamos de ser hijos. Hay mucha gente que está haciendo eso porque está de moda, porque lo aprendió, porque cree que es el modelo. Y Dios está esperando quizás que llegue un tiempo para enseñarle, no, mijo, ese no es el modelo correcto. El modelo correcto es este y Dios lo va a entrar en el camino. Mira, ninguno que se llama hijo de Dios se va a quedar torcido. Dios lo va a enderezar. Amén. Y hoy puede que el caminar uno en un grado mayor de entendimiento no nos deje manejar con cuidado los que vienen atrás torcidos. Pero yo aprendí con esa enseñanza de la vid que nadie que pertenece al reino, que está conectado a la vid, dejará de producir el fruto que el Padre quiere. Entonces, de verdad tenemos que orar porque muchos ministros sean alumbrados. Sí. Los que tienen que ser alumbrados sean alumbrados. Los que simplemente son payasos de cualquier circo, dejémoslo que sigan entreteniendo. Definitivamente. Amados, esto ha sido todo por el día de hoy. Yo creo que esto es sin desperdicio. Definitivamente, tú sabes que tú vas a hacer siempre una parada y un stop por estos preludios. Así es que gracias por estar con nosotros. Bendecimos sus vidas. Gracias a todo el público. Una hora los sentamos ahí a recibir orden del establecimiento de la iglesia y el cuerpo de Cristo en su congregación. Agradezco a todos los que se conectaron el día de hoy. Comparta esta transmisión. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Bye, bye.